¿Alguna que quiera contestar qué es una resolución de equivalencia? Si nosotros nos cambiamos de una escuela a otra... Ahí va la Silvia. Ahí va. Dale, Emi. Vamos, Emi. Ya va a hablar la Silvia. Amagó nomás, pero bueno. Si nosotros, por ejemplo, nos cambiamos de una escuela a otra, Ajá. y no tenemos ciertas materias, nos hacen algunas equivalencias para justificar esas materias que no tenemos. Bien. En realidad la equivalencia es una sola, ¿sí? Es una resolución que hace la escuela. ¿Ahí vamos? Sí. Bien. ¿Y qué? Porque nosotros, según nombra la resolución, dice que tenemos una escuela de origen y una escuela de destino. ¿Cuál sería la escuela de origen? ¿Cuál sería la escuela de destino? La de origen es de dónde venimos. Uh-huh. Y la de destino es a dónde vamos. Nos cambiamos de la escuela A, que es la de origen, a la de destino, que es la escuela B. Bien, eso tiene que quedar sumamente claro. Nosotros vamos a comparar el plan de estudio de la escuela de origen con respecto al plan de estudio de la escuela de destino. ¿Sí? Sí. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Puede ser plan de estudio o diseño curricular? Sí, es lo mismo. Ok. El plan de estudio es el diseño curricular, es la caja curricular, es ir comparando materia a materia como qué desarrollo ha tenido este estudiante, ¿sí? Es importante tener en cuenta, ahí se le acopla a la Silvia. Silvia, o te quedas con la compu. Ahí está. Bien. Ahí está. Es muy importante tener en cuenta justamente cuál es el plan de estudio. Y se acuerdan que la resolución al principio planteaba cuáles eran los requisitos para las equivalencias. ¿Recuerdan cuáles eran los requisitos? No en este preciso momento. No. ¿Qué les parece? A ver, por sentido común, ¿qué les parece? ¿Cuáles les parece que pueden ser los requisitos para poder hacer una equivalencia en una escuela? Primero que esté la resolución. ¿Cómo que esté la resolución? No entiendo ese punto. Y los requisitos deben ser el DNI y aparte de eso debes pedir analíticos. No escucho nada. Sí. Incompleto. Claro, un preanalítico y para tener, para ver las materias que ha tenido ese alumno en la escuela. Correcto. Y la documentación pertinente del alumno que vendría a ser, por ejemplo, el DNI, la partida de nacimiento. Correcto. Actualizar. Yo lo que quiero que les quede claro es que la resolución de equivalencia la va a realizar la escuela de destino. Eso es un detalle muy importante que ustedes tienen que recordarlo. La escuela de destino es quien va a realizar esa resolución de equivalencia, para lo cual le va a solicitar al estudiante presente. Lo primero es una nota solicitando que esa equivalencia se haga. Eso como primer punto. Segundo punto, todo lo que está en el legajo.
usted, a ver, por sentido común, lo que decía Nedina, perfecto, el DNI, la partida de nacimiento actualizada, y desde ya, y esto lo dice la resolución, para poder hacer una equivalencia, una resolución de equivalencia, sí o sí se tiene que presentar el analítico incompleto original. Yo puedo inscribir un estudiante que no tiene analítico incompleto original. Sí, lo puedo inscribir con un certificado de estudio en trámite. Claro, el provisorio. Claro, eso sería un provisorio, pero no puedo hacerle la equivalencia con un certificado de estudio en trámite. ¿Sí? Sí o sí, la equivalencia, la resolución de equivalencia, tengo que hacerla a partir de un analítico incompleto original. O sea, que el proceso de inscripción de este estudiante es previo a la resolución de equivalencia, salvo que sea un estudiante que venga con el analítico incompleto en la mano. Eso ocurre 1 en 1.000.000, más o menos. O sea que el alumno va a quedar inscripto, pero no va a tener, no va a poder rendir, no va a saber cuáles son las equivalencias que tiene que rendir, ¿así es? Así es. Hasta que no tenga el analítico, obviamente. Hasta que no tenga el analítico. De hecho, una de las cosas que yo les marcaba la clase anterior, y por eso vuelvo otra vez porque esta parte es como muy importante, es que el estudiante no puede rendir ninguna mesa especial ni nada, no puede rendir si no posee la equivalencia hecha. O sea, la fecha de evaluación de un estudiante no puede ser previa a la fecha de equivalencia. Vuelvo y reitero, la fecha de la evaluación del estudiante en una mesa de examen no puede ser previa a la fecha de la resolución de equivalencia. Profe, ¿no puede rendir ninguna materia? A ver, ¿O solo de las que... puede cursar las materias actuales, puede rendir los cuatrimestres de las materias actuales, pero no puede rendir ningún espacio que tenga pendiente de aprobación o que nosotros sabemos que le va a quedar por equivalencia. Vamos y sí o a sí las tiene que suponer, rendir en las mesas de exámenes, por ejemplo, en las de julio. Si al alumno ya le hicieron las equivalencias en mayo, en julio, ¿sí o sí tiene que rendir las equivalencias o puede rendirlas en diciembre? sí o sí, Tiene 2 años. en realidad, a ver, y acá ya, vamos afilando cosas. El estudiante tiene obligación de rendir en las mesas siguientes hasta la mesa de febrero, es obligatoria. O sea, yo tengo que inscribir al estudiante obligatoriamente. Más allá de que rinda, no rinda, a mí eso no me importa, yo lo inscribo igual. Ahora, todas las mesas posteriores no son obligatorias. El estudiante, si quiere, se inscribe, y si no quiere, no se inscribe. O sea, no es obligatorio. ¿Se entiende? O sea que, por ejemplo, puede salir de la secundaria sin rendir una de las equivalencias o no. Sí, O sea, sí. salir de la secundaria, o sea, terminar quinto año, pero seguir adeudando la equivalencia. Sí, como también un estudiante normal, digamos, alguien que no se cambió de curso, supongamos que se llevó matemática de primero. Obligatoria fue la mesa de diciembre para que ese estudiante rindiera. Obligatoria es la mesa de febrero. Pero de ahí en adelante, hasta quinto año, nada más es obligatorio para él. Puede terminar quinto año y seguir debiendo matemática de primer año. Bien. ¿Sí? O sea,
todas las mesas siguientes a la mesa de febrero, donde ese estudiante quedó adeudando un espacio curricular, todas las mesas siguientes no son obligatorias. De hecho, el estudiante, para poder rendir en cualquiera de esas mesas, debe inscribirse. Vieron que hay fechas de inscripción para las mesas. Si el estudiante no se inscribe, no puede rendir. No es que llega el día de la mesa, se siente a rendir y ya está. No. Tiene que previo inscribirse. Y ahí juega un papel muy importante el trabajo que hagan los preceptores, porque son los preceptores los que tienen la información de qué adeuda ese estudiante. Y entonces estar recordándoles, hacerle una notificación cuando vienen las fechas de inscripción, una semana antes mandar la notificación diciéndole al estudiante, recuerde que las inscripciones para las mesas son en tal fecha. Todo ese trabajo lo hace el preceptor. Es clave, ese trabajo es clave. Porque si no, ese estudiante queda adeudando esos espacios curriculares por el resto de la vida. De hecho, en muchas escuelas lo que se propone es un mes antes de las mesas se hacen algunas apoyaturas para que los estudiantes que adeudan esos espacios tengan la chance de sacarse las dudas, hacer todas las preguntas que quieran previo a rendir el examen. Eso no es obligatorio, no pasa en todas las escuelas, pero en muchas escuelas sí sucede. ¿Está? ¿Hasta ahí preguntas, dudas? No es fácil. No es sencillo, no. No, Por eso, no. chicos, es la tercera clase que estamos con esto y no es, ustedes me conocen, saben que yo no me demoraría 3 clases en algo que no es importante, que no es muy importante. O sea que, a ver, si comprendo, porque no Sí, logro sí, cerrar Ana. la idea todavía. Por ejemplo, el chico se cambia de colegio, tiene una equivalencia, ese chico puede cursar y rendir los cuatrimestrales. La Sí, fecha final, la calificación final, digamos, en también. diciembre, se le hace, supongamos que se lleva, no sé, matemática en febrero, la tiene que rendir obligatoria. Y ahí la equivalencia la puede rendir cuando él quiere. Sí, Ajá. Y si sale en diciembre, también la puede rendir. si tiene la equivalencia hecha, sí. Siempre Ajá. que tenga la resolución de equivalencia hecha. Ese es el detalle. Ajá. Si no la tiene, igual puede seguir rindiendo. Los espacios actuales, Los espacios actuales, sí, pero sí. no los previos. Ajá. Ah, los previos no. No. Uh-huh. Previos no. Por ejemplo, un estudiante viene de otra escuela y adeuda en la otra escuela matemática de segundo. Es obvio que en esta escuela también la va a quedar adeudando, porque matemática es una materia básica. Yo sé que la deuda, él sabe que la deuda, la madre sabe que la deuda, pero no la puede rendir hasta que no tenga la resolución de equivalencia hecha. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Quedó? Sí. Digamos, él puede seguir avanzando, puede hacer todo lo que considere, lo que quiera con respecto a las materias actuales. Las puede rendir, no rendir, bueno, es una decisión. Pero todo lo que es equivalencias y pendientes No escucha va a nada. poder... ¿Están todos callados? Están todos callados, sí, Neri. Profesora, Como No, yo siempre, estoy hablando. Yo, o sea, resumamos, no puede rendir ni previas ni equivalencia hasta que no salga la resolución de equivalencia. Exactamente. Sí puede rendir lo que está cursando actualmente. Exactamente. Okay.
Correcto, Te lo digo, Anita. porque después no sé si lo anoté, pero después no sé si me va a salir. Sí, más que salirte te tiene que quedar claro, porque obviamente que todo esto que yo les estoy explicando lo vamos a poner en juego en prácticas concretas, ya van a ver. Ustedes van a Sí. tener que resolver algunas equivalencias, que es lo que les va a pasar en la vida real. ¿Sí? Tal vez no les toque hacer una resolución de equivalencia concretamente, pero cuando viene un estudiante a inscribirse, ustedes con el papel de las materias que tiene rendidas y aprobadas, tienen que aproximadamente saber a dónde inscribirlo. Claro. Claro, porque también se da el caso de la persona que se cambia de escuela para no repetir. Sí, en general la mayoría de los chicos que se cambian es justamente para evitar repetir, cambian de modalidad y entonces intentan no repetir de año. Claro, lo digo por experiencia propia, por eso. Ah, bien. Bueno, eso sucede, habitualmente sucede. Sí, sí. Bien, entonces, la fecha de la resolución de equivalencia es muy importante debido a que esa fecha es la que va a determinar el momento en el cual ese estudiante pueda empezar a rendir las materias que adeuda. ¿Sí? A partir de esa fecha, el estudiante puede comenzar a rendir materias pendientes, ya sea pendientes regulares o pendientes por equivalencia. Eso era lo que le quería preguntar. Sí. Por ejemplo, un alumno condicional no puede hacer el cambio de escuela, ¿no? Sí. Ah, bien. La diferencia es que a él le van a quedar, a ver, también definamos que la condicionalidad se da por año calendario. O sea, que el estudiante hoy sea condicional no implica que el año pasado haya sido condicional. Exactamente. El Bien. punto es que si el estudiante hoy es condicional y se cambia hoy, se puede cambiar hoy, por supuesto que se puede cambiar hoy. Obviamente que si es condicional en la escuela de origen, va a ser condicional en la escuela de destino. Eso es una obviedad. Claro. Pero vamos a las materias que tiene pendientes. Seguramente ese estudiante, vamos a suponer que el año pasado también se quedó condicional y que le quedó debiendo matemática. Entonces, matemática la quedó debiendo como estudiante condicional. Y bueno, se la quedó debiendo con esa condición. Cuando pasa a la nueva escuela, se mantiene esa condición. Ah, bien. Claro, porque no son los mismos libros tampoco que se utilizan. Como nosotros Sí. también, si se cambia de escuela, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde anotar esas materias, ¿o no? En el anual, acuérdense, a ver, acá todo esto, lo más importante, por eso es que sigo haciendo hincapié en la resolución de equivalencia. Nosotros, el instrumento que siempre vamos a estar utilizando es el anual. ¿Sí? Nosotros a través de los anuales anteriores vamos a saber cuáles son las materias que ese estudiante adeuda. Si nosotros tenemos un tercer año, y yo me voy a fijar en el anual de segundo, ¿sí? Pero también me voy a fijar en el anual de primero, porque como yo soy una preceptora recibida de Rayuela y soy una excelente profesional, me voy a fijar en todo. No me voy a confiar en que el preceptor del año anterior hizo bien su trabajo. Puede ser que no lo haya hecho bien. Entonces, un preceptor lo que hace es fijarse en todos los anuales hacia atrás, ¿sí? Para verificar que no haya quedado ninguna materia allí pendiente y que no se le haya pasado al anual. Una vez que yo verifico en los anuales todos los espacios curriculares que le quedaron pendientes a ese estudiante y la condición en la que quedaron esos espacios curriculares,
puedo confeccionar el nuevo anual. Y recuerdan que el anual tiene 3 partes. Una parte es el encabezado. La otra parte, la parte central, son las notas actuales. Y la tercera parte es donde nosotros vamos a volcar los espacios que adeuda de años anteriores. Allí es donde vamos a tener que fijarnos en los anuales anteriores para volcar en esa tercera parte, por así decirlo. En el caso de estudiantes que vienen de otras escuelas, yo no voy a tener los anuales de las otras escuelas. Porque el anual va a quedar en la escuela. ¿Se entiende? Claro. Por ¿Y eso qué voy está a tener? ¿Cómo voy a volcar los espacios que ese estudiante adeuda? Y el sí o sí analítico. necesito Lo la voy a- resolución de equivalencia. La resolución de equivalencia va a ser mi resumen de los anuales anteriores de ese estudiante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si usted lo dice. Ustedes imagínense que un estudiante que no tiene resolución de equivalencia es como si hubiera llegado a tercero y no lo tengo anotado en ningún anual. Es imposible que eso suceda. Por eso es tan importante la resolución de equivalencia. Y sigo insistiendo porque son ustedes los que van a tener que insistir con este estudiante para que les traiga el analítico incompleto a fin de poder hacer esa resolución de equivalencia. Porque si no, ustedes no lo van a poder ingresar al anual. Ese chico no puede ingresar en el anual hasta que no tenga resolución de equivalencia hecha. Claro. ¿Está? Sí. Bien. Vamos entonces a la resolución propiamente dicha. Bien. Nosotros ahí hemos estado viendo muchas cosas. Bueno, todo esto ya lo hemos visto. Vamos a hacer un repaso general. Vieron que en los requisitos habla de la solicitud de equivalencia, el plan de estudio, el certificado analítico, ¿sí? Que se puede escribir con un certificado de estudio en trámite, pero que 45 días después la escuela de origen debe emitir el analítico incompleto correspondiente original. Toda la documentación que se necesite para el legajo, el DNI. Además, deberá tener este certificado de pase, ¿sí? Ese certificado de pase ya lo vamos a ver porque está normado, hay una normativa para el pase que la vamos a estar viendo. Bien. Acá dice que para otorgar equivalencia deberán confrontarse los planes de estudio del nivel secundario efectuando la correspondencia por año cursado entre las escuelas de origen y la de destino, resolviéndose de acuerdo con el de esta última, o sea, que el plan de estudios que va a primar es el de la escuela de destino. ¿Estamos? Otra cosa muy importante que dice acá es que el alumno, que es lo que yo he estado remarcándoles, no podrá rendir ningún espacio curricular hasta tanto no se resuelva el trámite de la equivalencia. Una vez resuelta la equivalencia, la escuela emitirá una resolución interna cuya copia se archivará en el legajo del alumno, notificando, otra cosa muy importante, a sus padres o tutores de lo establecido en la misma. El periodo en que el alumno puede rendir las asignaturas por equivalencia es hasta 2 años, contando a partir de la notificación fehaciente de la resolución. Y allí voy a parar, porque esa parte es muy importante.
la escuela de destino realiza la resolución de equivalencia. Y una vez que esa resolución de equivalencia está, tiene que notificar al estudiante y obviamente sus padres, ¿sí? De cuáles son los espacios que le van a quedar pendientes y cuáles le quedan por equivalencia. Los espacios que quedan pendientes por equivalencia se consideran que son por equivalencia hasta 2 años contando a partir de la notificación. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un espacio que se adeuda por equivalencia y un espacio que se adeuda como pendiente? La diferencia básica, fundamental, es que las materias que se adeuden por equivalencia no suman a la hora de la promoción. Claro, puede Ok. pasar con más materias al otro año. Puede, por ejemplo, adeuda 4 espacios por equivalencia y adeuda 2 espacios como regular, y ese Puede pasar. estudiante pasa al siguiente año, adeuda 6 espacios, pero las equivalencias, solo las equivalencias, no cuentan como pendientes. ¿Estamos? Sí. Ujú. Eso va a ser así durante 2 años. O sea que si estamos hablando de una escuela técnica y yo tengo un pibe que se cambió en tercer año, en mayo de tercer año yo le hice la equivalencia y vamos a suponer que ese chico quedó debiendo varias materias por equivalencia. Pasó a cuarto, pasó a quinto, sigue adeudando las equivalencias. En mayo de ese quinto año se cumplen los 2 años de haber hecho la resolución de equivalencia y las materias que él adeudaba por equivalencia dejan de ser equivalencia y pasan a ser pendientes. Ah, ¿Sí? Y allí ese estudiante no va a poder pasar a sexto año si adeuda más de 2 espacios curriculares, contando lo que antes se llamaba equivalencia y que ahora ya van a pasar a ser pendientes de aprobación. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ese dato es muy importante. O sea que ustedes Sería tienen... Sí, Ana. pendiente de aprobación o previas, se las puede llamar. Claro, como ustedes las conocen como previa. Ajá. Ok. O sea que se le da 2 años para ponerse al día y rendir todos los espacios curriculares que adeude por equivalencia. Pasados los 2 años, pasan a ser pendientes. Ujú. Y suman como una pendiente y se anotan como pendientes. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Acá lo dice. Para lo cual el establecimiento receptor le brindará el apoyo pedagógico necesario. Vencido este plazo, la asignatura que adeude por equivalencia se considerará como pendiente de aprobación. Incidirá en la promoción. Esta parte es la que indica que en el caso de que una materia sea pendiente por equivalencia, no incide en la promoción, pero cuando es pendiente como regular o pendiente como condicional, sí va a incidir en la promoción. Y acá lo dice claramente. El número de espacios curriculares que adeude por equivalencia es independiente
del número de asignaturas pendientes de aprobación. Cuando el alumno presente espacios curriculares pendientes de aprobación y los mismos se encuentren incluidos en el plan de estudio de la escuela de destino, deberá aprobar la correspondiente evaluación, para lo cual el establecimiento receptor brindará el apoyo pedagógico necesario. El alumno será promovido de curso inmediato superior cuando no adeude ningún espacio o no más de 2 espacios curriculares pendientes de aprobación. Para determinar el curso en el cual ingresará, el alumno que proviene de otras provincias se tendrá en cuenta el número de años cursados independientemente de la denominación que tengan. Y ahí hago como un parate porque debo recordarles que cuando yo empiezo a explicarles el proceso mediante el cual se aprueba la nueva estructura curricular, les cuento que hay jurisdicciones que tomaron una estructura de 6 años para la primaria, ¿sí? Y 6 años más para la secundaria, 7 en el caso de técnica. ¿Recuerdan ese dato? Sí, en algunas provincias suelen ser. Con lo cual, lo que nosotros conocemos como séptimo año en muchas provincias de la Argentina es primer año de la secundaria. Entonces, lo que reza acá en esta parte de la resolución de equivalencia implica que si tengo un estudiante que viene de una provincia y en esa provincia, estaba en tercer año, pero la estructura curricular de esa provincia, de la primaria, indica que llega solo hasta sexto, quiere decir que acá yo lo voy a inscribir en segundo, no en tercero. ¿Está? Claro, porque nosotros tenemos hasta séptimo, le estaría faltando como un año. Claro. El primer año de él se corresponde con el séptimo nuestro, el segundo año de él se va a corresponder con nuestro primer año y el tercer año de él se va a corresponder con nuestro segundo. Por eso dice que se tendrá en cuenta el número de años cursados independientemente de la denominación. A mí no me importa si él estuvo en tercer año, yo no lo voy a escribir en tercero, se corresponde con el segundo nuestro. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Dice, se registrará la situación del alumno en el libro de equivalencias, indicando las fechas y resultados de las evaluaciones. O sea, que se hace la resolución de equivalencia. Esa resolución de equivalencia se vuelca al libro de equivalencias. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. El libro de equivalencias será un resumen de lo que dice la equivalencia. La equivalencia dice que debe rendir matemática de segundo, lengua de primero y como equivalencias taller de primero, taller de segundo y qué sé yo. Todo eso va a estar, además de la resolución de equivalencias que va a figurar en el legajo del estudiante, va a estar en el libro de equivalencias, donde el libro de equivalencias tiene casilleros para anotar la fecha, el libro y el folio en la cual este estudiante va a rendir esos espacios. ¿Vieron cómo yo les decía que cuando un estudiante rinde ciertos espacios que adeuda, nosotros tenemos que buscar los anuales anteriores y volcar allí la nota, el libro, el acta y toda la cuestión en los anuales? Sí. Que tenemos las observaciones del costado para hacer esa inscripción. ¿Se ubican de lo que les estoy diciendo? Sí, que en los anuales están las observaciones donde va el libro y el folio de las equivalencias. Bien. ¿Es eso? En estudiantes que son regulares tengo anuales, pero en estudiantes que provienen de otras escuelas no voy a tener los anuales a donde volcar.
¿A dónde voy a volcar? En el libro de equivalencia. En el libro de equivalencia. Exactamente. ¿Está? ¿Van entendiendo, chiquis? Sí. Y la cara de Silvia no me convence mucho. No, yo tengo mis serias dudas, los escucho muy callados. Estoy leyendo la resolución. Yo porque no le veo. Profe, yo me quedé colgada con algo que estaba antes en realidad, Decime. porque me quedé leyéndolo detalladamente, donde dice al comienzo del párrafo, Ujú. dice, cuando los alumnos presenten espacios curriculares pendientes de aprobación y los mismos se encuentren incluidos en el plan de estudio de la escuela de destino, deberá aprobar la correspondiente evaluación, para lo cual el establecimiento receptor le brindará el apoyo pedagógico necesario. Eso significa que si son los mismos espacios curriculares, Claro, sí. entonces no estaba tan mal. O sea que si debe justo el mismo lengua a lengua, Ujú. o sea, si debe lengua, tiene que sí o sí rendirla. Obvio, por supuesto. Ajá, bien. Vos imagínate Ok. que si adeuda un espacio no le va a quedar mágicamente aprobado. Eso no va a Exacto. suceder, que es lo que creen muchos estudiantes, Sí, claro. que les queda mágicamente aprobado. No, Qué pena. ¿estamos? Ujú. Bueno, la registración de esos espacios aprobados se registrará teniendo en cuenta las siguientes situaciones. Espacios curriculares de igual o semejante denominación se transcribirán las calificaciones obtenidas en la escuela de origen con el código original. Esto es para el libro matriz, porque ustedes se acuerdan que yo les mencionaba que nosotros tenemos estudiantes a los cuales comienzan a rendir, los vamos a anotar, o sea, volcamos la nota en la planilla de calificaciones. De la planilla de calificaciones pasa a nuestra concentradora. De la concentradora, con la concentradora nosotros armamos los boletines, también armamos los anuales, ¿verdad? Sí. Bien, de los anuales, del libro anual, va a pasar esa información al libro matriz. El libro matriz, si ustedes recuerdan, es ese libro grande que yo siempre les digo que si se incendia la escuela, salven el libro matriz y después vuelvan por los niños. Y mire, ha quedado grabado para la posteridad. Sí, es enorme, que se dividen también los libros matriz. Sí, son los que debe tener el instituto, digamos. Claro, todas las instituciones tienen los anualitos, pero también tienen el libro matriz. El En las libro bodegas. matriz, Sí. bueno, cuando estemos terminando, que me vean, yo les voy a mostrar, porque justo tengo acá un libro matriz. Es un libro verde, grande, gordo, pesado, con el cual se va a hacer el analítico. O sea, el analítico es una copia del libro matriz. El libro matriz va a quedar guardado en la institución por los siglos de los siglos de los siglos. De hecho, si una institución cierra, lo primero que se resguarda de esa institución es el libro matriz. Y queda en custodia de la provincia todo lo que tenga ese libro matriz. De hecho, hay muchas escuelas que han cerrado y el libro matriz está en poder de la Dirección General de Escuela, quien es la encargada de emitir las certificaciones de esos estudiantes que alguna vez fueron a esas escuelas. Y lo hace a partir del libro matriz. O sea que eso es muy, 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 muy importante. Por eso les digo, cuando se quema la escuela, salvan el libro matriz. Si se inunda la escuela, salvan el libro matriz, que se ahoguen los niños, no importa. No, intenten salvar a todos los que puedan. Pero primero salven el libro matriz.
O sea, Es más, de hecho hay algunas, por lo menos cuando hice las primeras prácticas, en la técnica vi que lo tenían bajo llave. sí, sí, sí. Algunos los más antiguos, que eran muchos, por eso, los tenían bajo llave y los otros los tenían los más, bueno, tampoco eran Actuales. tan nuevos, pero los tenían también bajo llave. Sí, sí, eso es como, es el corazón de la escuela, el libro matriz. O sea, ustedes imagínense que ustedes hacen todos estos registros que yo antes les mencioné. La planilla de calificaciones, la concentradora, los anuales, para recién volcar esa información al matriz. El estudiante va a tener una sola hoja de libro matriz. Exacto. Una sola hoja de libro matriz donde se van a ir volcando allí todos los requerimientos que tengamos todos los requerimientos, digamos, de todos los años, ¿sí? O sea, la trayectoria del estudiante va a quedar volcada allí. O sea, lo que tengo en el anual de primero, lo voy a volcar allí. Después lo que suceda con ese estudiante en el anual de segundo, lo voy a volcar allí. Todo en el mismo folio del libro matriz. ¿Está? Sí. Por eso hace estas especificaciones sobre el libro matriz, en donde dice que los espacios que sean iguales o de semejante denominación, se transcribirá la calificación obtenida en la escuela de origen, con el código original. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la escuela de origen tenía una materia que se llamaba Ciencias Sociales, y acá tenemos una materia que se llama Ciencias Sociales e Historia, la materia se entiende que la denominación es igual o semejante. En ese caso, obviamente, va a ir con la denominación que tenga la escuela de destino. Si la escuela de destino, la materia se llama Ciencias Sociales e Historia, esa es la denominación que se le va a dar. Y si en la escuela de origen, en Ciencias Sociales, ese estudiante obtuvo un 8, y esa es la nota que yo le voy a poner en el libro matriz en Ciencias Sociales e Historia. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí, chiquis? Sí, profe. Bien. Esta es la última hoja que voy a leer yo, después me van a ayudar a ustedes a leer. Dice, en los espacios curriculares de distinta denominación, pero con contenidos similares, serán asignados como aprobados por equivalencia si coincide el 80% de los contenidos. En este caso, se solicitará la presentación del programa del espacio firmado por el directivo de la escuela de origen. El directivo de la escuela de destino, junto con el coordinador de área, se realizará la verificación de los contenidos similares. Por ejemplo, vamos a suponer que el estudiante pasa de una escuela técnica a otra escuela técnica y tenía un taller en hojalatería, y en la escuela de destino hay un taller en herrería. Entonces se va a pedir el programa del taller de hojalatería, ¿sí? Y junto con el coordinador de área del área técnica se definirá si lo que vio en hojalatería se corresponde con el taller de herrería. Si el 80% de los contenidos que vio en ese taller se encuentran en nuestro taller, entonces ese espacio quedará aprobado por equivalencia, no con nota, sino vamos a ponerle aprobado por equivalencia en el anual. ¿Está? ¿Por qué se le coloca aprobado por equivalencia y no se le coloca nota? Porque ese espacio no es exactamente el mismo que tenemos en la escuela de destino.
sino es una aproximación. Ujú. Por ello se coloca aprobado por equivalencia y no se coloca la nota. ¿Está? ¿Estamos hasta allí? No, esa parte no la entendí. A ver, Se me mezcló. vamos a tener dos situaciones. Una situación en la cual el espacio curricular es igual. Es lengua Sí. en la escuela de origen, lengua en la escuela de destino. En ese caso, si en la escuela de origen, en primer año en lengua, tuvo un 8, yo lo voy a volcar en el libro matriz, lengua 8, porque Ajá, el espacio es igual, es el mismo espacio. Ujú. Pero tiene un espacio en la escuela de origen que es ciencias sociales. Pero en la escuela de destino esa materia se llama ciencias sociales e historia. Es el mismo espacio curricular, solo que la denominación cambió en la escuela de destino. ¿Sí? Sí. En ese caso, como es semejante la denominación, yo igual voy a tomar la nota de lo que se sacó en ciencias sociales y la voy a transcribir en el anual de la escuela de destino con la misma nota, por más que no sea exactamente el mismo espacio. Entonces, en ciencias sociales e historia, yo le voy a poner el 7 que tuvo en la escuela de origen. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Va? Sí. Mientras que, si yo tengo un espacio con denominación taller de hojalatería en la escuela de origen, Sí. en la escuela de destino, el nombre va a ser taller de herrería. No es el mismo taller. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se le solicita el programa del taller de hojalatería firmado por el director de la escuela de origen y junto con el coordinador de área de la escuela de destino se define si lo que se ha desarrollado en ese taller de hojalatería se corresponde, los contenidos se corresponden con el espacio curricular del taller de herrería. Si coincide el 80% de los contenidos, entonces, si está aprobado en la escuela de origen, y va a estar aprobado en la escuela de destino. ¿Sí? Ah, bien. Sí. Pero, acá va la salvedad, si en la escuela de origen tenía un 10, yo en el taller de herrería no le voy a poner un 10, le voy a poner aprobado por equivalencia, no le voy a poner nota. Bien. O sea que no haría falta que rinda. No va a rendir, pero tampoco Bien. le voy a poner nota. Ajá, bien. Sí, ya entendí. Va a quedar el espacio aprobado por equivalencia sin nota. Y ahí se debería poner el número de la resolución. Claro, se coloca. Aprobado por equivalencia, resolución Según número resolución, 208. número tanto, con la fecha de la resolución y demás. Cuando se hizo la resolución de equivalencia, si ese espacio que era hojalatería en la escuela de origen y que acá es herrería, ese espacio que se hizo el análisis del programa y que se determinó que el 80% de los contenidos se corresponden de un espacio a otro, todo eso queda registrado en la resolución de equivalencia. ¿Se entiende? O sea que allí va a estar definido que si bien el espacio no tiene el mismo nombre, el 80% de los contenidos se corresponden de un espacio a otro. ¿Está? Sí. Bien. Vamos a la movilidad de ciclo básico de educación secundaria orientada, educación secundaria modalidad artística y educación de técnico profesional
y educación permanente de jóvenes y adultos. ¿Quién lee? Yo. Vamos. Cielo, la alumno se encuentra cursando o ha concluido alguno de los años del ciclo básico de la educación secundaria orientada y se traslada a otro establecimiento de educación secundaria orientada, no deberá rendir ninguna asignatura por equivalencia en la escuela que se incorpora. Alto allí. Yo les había mostrado, vamos a irnos para atrás, tiqui, 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 acá. En la estructura curricular, fíjense que todo el primero y el segundo, que se considera ciclo básico, o sea, cuando nosotros hablamos de ciclo básico, ustedes inmediatamente tienen que saber que estamos hablando de primero y segundo año, ¿sí? Ajá. Si estamos hablando de primero y segundo año, esa estructura curricular se corresponde con, digamos, todos los bachilleres y las escuelas técnicas de la provincia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ciclo básico es la misma estructura, ¿sí? En un año que en una escuela que en otra, por más que sea distinto el bachiller. Primero y segundo año son comunes en todas las escuelas. La diferencia está en las escuelas técnicas, bueno, que ahora lo vamos a leer. Sí. Entonces dice que si va de escuela secundaria orientada y se traslada a otra escuela secundaria orientada, no deberá rendir ninguna asignatura por equivalencia. Y si adeuda lengua, ¿la tienen que rendir o no la tienen que rendir? Estamos hablando de si está en primero, ¿cierto? Sí, ¿O en segundo? o primero o segundo. Primero o segundo no la tienen que rendir porque están en el básico. Sí, Siempre sí la tienen que cuando- rendir. Sí, profe. Si Claro ¿qué que la dijo? tienen que rendir. Ah, Acá si dice que no si la deberá deuda. rendir ninguna asignatura deuda, sí. por equivalencia. Pero en ese caso sí, la lengua deuda, no sí. sería por equivalencia, sería pendiente. Claro, si la deuda sí, Claro. la tienen que rendir. Claro, porque es previa. Es claro, es previa. Claro. Es lo que nosotros conocemos como previa. Lo que dice acá la normativa es que no le queda ninguna equivalencia. Las pendientes quedan pendientes, pero equivalencia ninguna. ¿Está? Sí. Sigamos. Si el alumno se encuentra cursando o ha concluido alguno de los años del ciclo básico de la educación secundaria orientada o de la educación secundaria modalidad técnico-profesional y se incorpora a la modalidad artística en escuelas secundarias de arte especializada o artístico-técnica, el establecimiento receptor brindará los espacios, estrategias y tiempos suficientes para la adquisición de los saberes mínimos propios de la modalidad artística y según la especialidad a la que se incorpora, delineando alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, debiendo rendir los espacios de la formación específica como equivalencia. O sea, en este caso la movilidad es de una escuela orientada común a una escuela técnica o una escuela artística. Que era esto lo que yo les decía. Cuando va de una orientada a otra orientada, no quedan equivalencias. Pero si va de una orientada a una técnica o de una orientada a una artística, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en las escuelas técnicas existen otras materias que las orientadas no hay, como por ejemplo taller. O dibujo. Claro, dibujo técnico y esas cosas. Todas las materias técnicas, ese estudiante las va a quedar adeudando por equivalencia, ¿sí? Todas las materias técnicas del primero y del segundo las va a quedar adeudando como equivalencia. ¿Está? Sí. Lo mismo que si se pasa a una artística. En la artística tienen muchos talleres de arte, justamente. Hay taller de dibujo, taller de diseño, taller de vitró, un montón de talleres que tienen la gente de arte. Y si un chico de una escuela orientada se pasa a una escuela de arte,
y esos talleres van a quedar como pendientes por equivalencia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien, sigamos Y ahí leyendo. el chico va a tener 2 años para sacarlas. Claro, el chico va a tener ahí 2 años a partir de la resolución de equivalencia para aprobar esos espacios, y en el caso de que no, esos espacios van a quedar como pendientes de aprobación. ¿Estamos? Ujú. Sigamos. C. Si el alumno se encuentra cursando o ha concluido alguno de los años del ciclo básico de la educación secundaria orientada o de la educación secundaria modalidad artística y se traslada al ciclo básico de la educación secundaria modalidad técnico-profesional, el establecimiento receptor brindará los espacios, estrategias y tiempos suficientes para la adquisición de los saberes mínimos propios de la modalidad técnica y sector al que se incorpora, delineando alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, debiendo rendir los espacios de la formación técnica específica como equivalencia. Exactamente, que es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Ujú. Lo mismo. Sigamos. ¿Sigo? Bien. Si el alumno se encuentra cursando o ha concluido alguno de los años del ciclo básico de la educación secundaria modalidad artística o de la educación secundaria modalidad técnico-profesional y se traslada hacia el ciclo básico de la educación secundaria orientada, no implicará rendir equivalencias de este ciclo. O sea que si es al revés, el pibe está en una escuela técnica y se traslada a un ciclo básico y no va a tener que rendir equivalencias porque ese estudiante ha tenido más materias que los estudiantes del ciclo básico común. ¿Se entiende? Por Sí. equivalencias no, sí pendiente. Obviamente que si él en la escuela técnica adeuda matemática y va a tener que rendir matemática en la escuela orientada. ¿Sí? Ujú. Sí. Lo mismo si va de una de arte a una orientada. Claro, No le sería van al a revés, quedar en realidad. equivalencias, obviamente, de las básicas. Pero si adeuda básicas, va a tener que rendirlas. Ujú. Sigamos. Si el alumno se encuentra cursando o ha concluido alguno de los años del ciclo básico de la educación secundaria orientada, educación secundaria, modalidad artística o de la educación secundaria, modalidad técnico-profesional y se traslada hacia el ciclo básico de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, no implicará rendir equivalencias de este ciclo. Bien, y acá paramos un poquillo. ¿Se acuerdan en SENS cuál sería el ciclo básico de SENS? Los módulos. Primero. El primer Los año. módulos. El Claro, primer año, módulo 1, y el Módulo dos. primer año, módulo 2, son lo que nosotros Básico. conocemos como ciclo básico. Sí, me voy a volver para atrás. Acá. Todo esto que nosotros tenemos como primer año, módulo 1 y módulo 2, es la formación básica que se considera equivalente al primero y segundo año de cualquier bachiller o al primero y segundo año de cualquier escuela técnica, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos hasta allí? Sí. O sea que si yo tengo un estudiante que tiene aprobado el primer año de una escuela común y el segundo año también, y se va a un SENS, ¿en qué año lo inscribo? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? No Si el escuché la chico pregunta. tiene primero y segundo año aprobado en una escuela, en un bachiller con orientación en ciencias sociales, y se va a un SENS a inscribirse, ¿a dónde lo inscribo y cuántos años tiene que hacer ese estudiante? En Se segundo. inscribe en segundo.
Se inscribe en segundo. Si tiene Y tiene que ser 2 aprobado, años, que sería segundo y tercero. claro, va a ser 2 años, segundo y tercero. Si el chico tiene aprobado todo lo que es segundo año de un bachiller, de una escuela técnica o de una escuela artística, yo lo voy a inscribir en segundo año del CENS y va a tener todo el primer año aprobado, siempre y cuando tenga aprobado todos los espacios de primero y segundo año de ese bachiller o de esa escuela técnica o de esa escuela artística, ¿sí? Ya que si adeuda algún espacio, y ahí la cosa cambia. Por ejemplo, suponte, adeuda educación física de primer año del bachiller en ciencias sociales y se cambia a un CENS. Tengo claro que yo lo voy a inscribir en el segundo año porque este chico viene con primero y segundo año de bachiller aprobado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a inscribir en un segundo año. Eso está bien. Pero este chico adeuda educación física en el CENS. La estructura curricular que nosotros hemos estado viendo, ¿tiene educación física? No. No tiene educación física, por lo tanto, ese espacio no lo va a adeudar. Pero la resolución dice que si no tiene todo aprobado, va a tener que rendir una materia específica de CENS que se llama Trabajo y Sociedad 1, como equivalencia. ¿Sí? En ese caso, en el caso de que no tenga todo aprobado, una de las cosas que va a tener que rendir de primer año va a ser Trabajo y Sociedad del módulo 1 y Trabajo y Sociedad del módulo 2. No sé si lo alcanzan a ver, está en el contexto problematizador del módulo 1, Ciudadanía, Emancipación, y Trabajo y Sociedad está en el módulo 2, en el contexto Trabajo e Identidad. ¿Sí? ¿Está? Habíamos llegado hasta acá. Si el alumno menor de 18 años se encuentra cursando en la modalidad EPJA, esto también es muy importante, o sea, si está cursando en un CENS o en un CEPJA y se traslada hacia el ciclo básico de la educación secundaria orientada, habiendo aprobado el módulo 1 de la formación básica que corresponde al primer año del ciclo básico de la educación orientada, no deberá rendir ningún espacio por equivalencia. Volvemos para atrás. O sea, es un estudiante que tiene aprobado todo este módulo, ¿sí? De primer año básico. O sea, un semestre de ese CENS. Y se quiere ir a una escuela secundaria. Si tiene aprobado el módulo 1 de la formación básica, ¿a dónde lo voy a escribir? En secundaria. ¿En segundo año? En segundo año. ¿Va a tener alguna equivalencia? Porque, por ejemplo, educación física en el CEN no la tuvo. Artes tampoco lo tuvo. ¿Va a tener equivalencias que rendir? No. Dice que no. Dice que no. No deberá rendir ningún espacio curricular por Queda equivalencia. inscrito en segundo año. Claro, queda inscrito en segundo año. Bien. Dice que habiendo aprobado el módulo 1 y el módulo 2 de formación básica, que se corresponden al ciclo básico completo de la educación secundaria orientada, no deberá rendir ningún espacio curricular por equivalencia. Y obviamente, ¿en qué año lo voy a inscribir? En tercero. En tercero.
Siempre y cuando, y acá hago la salvedad, el alumno menor de 18 años. Si yo tengo un alumno que es menor de 18 años y viene con el ciclo básico de un CENS o de un CEPJA aprobado, lo tengo que inscribir en la escuela secundaria. Ya sea en una escuela secundaria común o en una escuela secundaria técnica o artística, cualquiera. De hecho, lo dice más abajo, ¿ven? Ujú. O sea que la movilidad también se puede dar de CENS a escuela secundaria orientada, escuela técnica o escuela artística. ¿Estamos de acuerdo? No escucho nada, Solo lo último. todo lo que dijo. ¿Está lavando los platos, profe? No, estoy acá. Lo que les decía es que la movilidad se va a dar de las escuelas orientadas hacia el CENS, pero también se puede dar, siempre y cuando el chico sea menor de 18 años, se puede dar de el CENS a las escuelas orientadas, a las escuelas técnicas o a las escuelas artísticas. ¿Está? Claro, si supera los 18 no se Ya puede. si tiene más de 18 no. Ajá. ¿Estamos? Movilidad de los estudiantes en el ciclo orientado de la educación orientada. Se otorgará el reconocimiento automático de los espacios curriculares aprobados que integran el campo de la formación básica y de fundamento y común a todas las orientaciones, que es lo que yo siempre les señalo que está en la parrilla curricular en blanco, ¿sí? Lo que ya está en color forma parte de la orientación. ¿Estamos? Dice en el punto B, si el alumno se encuentra cursando alguno de los años del ciclo orientado, o sea, ha cursado el tercero y se cambia en el cuarto año, eso sería, y se traslada a otra orientación, está cursando en un bachiller en ciencias naturales y se cambia a un bachiller en ciencias sociales, entonces, ¿qué va a ocurrir? El establecimiento receptor brindará las estrategias de adquisición de saberes mínimos propios de la orientación a la que se incorpora delineando alternativas de evaluación que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, debiendo rendir por equivalencia los espacios curriculares que no han sido cursados tanto en la formación general como en la formación orientada. Este estudiante que venía de un bachiller en ciencias naturales y se cambia a un bachiller de ciencias sociales y va a quedar de bien, y vamos a suponer, a deuda, todos los espacios de la orientación en ciencias naturales. Acá, en esta escuela que somos ciencias sociales, a deuda de espacios de ciencias naturales, Va de vuelta. vamos a vuelta. Sí. No entendí. Va. Traten de seguirme en el ejemplo. Si no, vayan anotándolo para que ustedes lo visualicen. Yo lamentablemente al tener el PowerPoint no se los puedo ir escribiendo para que lo puedan ver. Nosotros tenemos un estudiante que entra en cuarto año de nuestra escuela tiene una orientación en ciencias sociales, ¿sí? Pero este chico viene de una orientada en ciencias naturales. O sea, que en el tercer año, primer año y segundo año ya sabemos que son básicos, ahí no hay ninguna dificultad. Pero en el tercer año, él tuvo espacios que fueron de la orientación propia de ciencias naturales. ¿Sí?
Sí. Sí. Vamos a suponer que él adeuda todos esos espacios, los adeuda todos. Y por eso decide cambiarse, entre otras cosas. Se cambia y como no adeuda nada de la básica en la escuela de origen, y obviamente no va a adeudar ninguno de los espacios en la escuela de destino, de la parte básica. Obviamente todos los espacios de la orientada los va a quedar debiendo, ¿verdad? Claro. Mi Pero En pregunta realidad es, no. ahí está En diciendo realidad no, que tienen que ver porque la equivalencia. no, es que en realidad no, porque una es ciencias naturales y el otro es ciencias sociales. Esos espacios Ujú. no los adeudaría la escuela de destino, digamos así. claro, Claro, la escuela de destino Claro, no va a tener que rendir los espacios de ciencias naturales, pero sí va a tener que rendir los espacios de la ciencias sociales. equivalencia. Ajá. Que se ¿Está? consideran como equivalencia. Claro, va a tener 2 años para poder rendirlo, no va a perjudicarlo a la hora de pasar, pero lo va Perdón, a tener profe, que no le rendir como escuché. equivalencia. ¿Estamos? No le Silvia escuché lo dice, último que dijo. ajá. Vuelvo y reitero. Ese estudiante, los espacios que tenía adeudados en la escuela de origen, en la parte orientada, no los va a tener que rendir en la escuela de destino, no los va a tener que rendir. Lo que sí va a Claro. tener que rendir son los espacios de la orientación de la escuela de destino. Y esos espacios van a Bien. quedar como equivalencia. Equivalencia. Bien. ¿Sí? Sí. Y esta parte, el 3.3, es muy importante. Dice movilidad hacia la educación secundaria, modalidad técnico-profesional. Los estudiantes que hayan concluido el ciclo básico, o sea, primero y segundo, o primer año del CENS, de la educación secundaria orientada o de la educación secundaria modalidad artística, podrán incorporarse en casos de excepción cuando se trate de una oferta única al segundo ciclo de la educación secundaria modalidad técnico-profesional. El establecimiento receptor brindará los espacios, estrategias y tiempo suficiente para la adquisición de saberes mínimos propios de la trayectoria profesional que permitan comenzar el segundo ciclo en el tipo de institución educativa al que se incorpora. A partir del cuarto año del segundo ciclo, acuérdense que se considera primer ciclo, primer año y segundo. Segundo ciclo, de tercero en adelante. A partir del cuarto año del segundo ciclo, no es posible la acreditación y o promoción de los espacios curriculares correspondientes a los campos de la formación científico, tecnológica, técnica específica y a las prácticas profesionalizantes por parte de los estudiantes que se incorporen a la trayectoria formativa proveniendo de otra modalidad, dado que el peso en la carga horaria presencial que poseen esos Claro. procesos de desarrollo de capacidades profesionales vinculados a esos espacios formativos. O sea, traducción, no se pueden incorporar estudiantes a un cuarto año de educación técnica que provengan de una orientación de un bachiller común o de una escuela de un CENS o de una escuela artística. Tendría que, puede cambiarse, pero a años anteriores, Claro, ¿o no? hasta tercer año. Hasta tercer año. Ajá, se O inscribe sea en que ya en tercero. cuarto Ujú. año no se reciben estudiantes que no sean de la modalidad técnico-profesional. Ajá. Ajá, bien. ¿Está? O sea que en las escuelas técnicas solo se recibirán estudiantes provenientes de otras escuelas hasta tercer año. Y en cuarto año solo si se corresponde con la modalidad técnico-profesional. O sea, yo estoy, o sea, en la escuela Pablo Nogués y me paso a otra escuela técnica que tenga la misma orientación.
estoy estudiando técnico en construcción y me paso a otra escuela que sea técnico en construcción. Solo así se puede recibir en un cuarto año. Y si es de otra técnica que no tenga, No. por ejemplo, no. Ajá. Si yo estoy estudiando en cuarto año técnico en construcción y me quiero cambiar a técnico electrónico, no se puede. Ajá. Eso Ajá. se puede hacer solo hasta tercer año. Ah, bien. Lo que pasa es que allí ya el peso de las materias, que son Sí, las prácticas profesionalizantes y la los parte talleres. científico-tecnológico, los talleres científico-tecnológicos, tienen un peso y una carga horaria superior a cualquier otra carga horaria de los espacios curriculares con los que viene el Exacto. estudiante. Digamos, cuando hacemos la comparación, vamos a ver que el 25% de las materias se corresponden unas con otras, pero el 75% de las materias y de la carga horaria no se corresponde. Entonces, yo no puedo darle aprobado a ese estudiante un año cuando no ha tenido prácticas profesionalizantes y un montón de materias que son necesarias y que necesitan de la presencialidad del estudiante. ¿Está? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Consultas? No. Bueno, ahí dice que los estudiantes que se encuentran cursando alguno de los años del segundo ciclo y se trasladan a la misma especialidad de un establecimiento de otra jurisdicción educativa tendrán automáticamente el reconocimiento de los años ya cursados y los saberes adquiridos, el reconocimiento del establecimiento de origen. En el caso que por el desarrollo del plan de estudio al que se incorporan se considere conveniente que el alumno ingresante adquiera determinado tipo de saberes, las autoridades educativas garantizarán que el establecimiento receptor brinde las estrategias para la adquisición del mismo. Bien. Cuando, acá era lo que yo les decía, cuando es de distinta especialidad técnica. Se van a reconocer los saberes, pero no se promueve en los últimos años del segundo ciclo. O sea que, es lo que yo les decía, es solo hasta tercer año, ¿sí? Ya en cuarto va a tener que cursarlo. En el caso de que el estudiante vaya de la modalidad técnica a la orientada, los estudiantes que se encuentren cursando alguno de los años del segundo ciclo, o sea que esté en tercero, en cuarto o en quinto, y se trasladen a la educación orientada, podrán hacerlo en cualquier momento, para lo cual las autoridades educativas deben garantizar la recepción, brindar las estrategias y bla, bla, bla. ¿Por qué se hace esta posibilidad? Porque los estudiantes de escuelas técnicas tienen mucha más carga horaria en la parte de las materias, tanto básicas como orientadas, ¿sí? O sea que Sí. de técnica a orientada se pueden cambiar en cualquier momento. Lo mismo de artística a orientada. ¿Está? Ujú. Después le pegan una leidita a estos artículos y cualquier duda me van planteando la semana que viene. La movilidad de estudiantes de ciclo orientado de SENS, de la movilidad de educación permanente de jóvenes y adultos. Se otorgará el reconocimiento automático de espacios curriculares aprobados que integren el campo de la formación básica y de fundamento y comunes a todas las orientaciones, sean de la misma o de distinta orientación. ¿Qué es lo que veníamos charlando? Si el estudiante tiene aprobado las materias de la parte básica y se pasa a un SENS, y va a tener aprobada la parte básica del SENS, ¿sí? Vamos a suponer un chico que tiene hasta tercer año de un bachiller en ciencias naturales de escuela secundaria aprobado y se pasa a un SENS, desde ya
como tiene primer y segundo año aprobado, va a tener el primer año de SENS aprobado, ¿verdad? Sí. Pero además tiene un tercer año aprobado. Entonces, ahí vamos a tener una cuestión con el tema del SENS. Sería la parte básica, que tiene hasta la parte básica de tercer Claro, año. pero, y esto Y por después, favor sí, no, tomen nota, porque es muy importante. El segundo año de SENS, que sería, vamos para atrás, el tercer módulo de formación básica. ¿Lo ven que el tercer módulo es anual? espere. El ¿Cuál tercer año de formación básica es anual, ¿lo ven? No, no veo cuál es. Fíjense El tercer año. acá. Tercer módulo estoy hablando. Segundo año. Sí. No sé si Módulo tres. alcanzan a ver el puntero. O si yo muevo el puntero y ustedes no ven. Sí, sí se ve cuando lo mueve. Bien. Ahora sí. Acá en segundo año ustedes van a tener el tercer módulo de formación básica que es anual. Ujú. ¿Sí? El tercer módulo de formación básica va a tener materias que son básicas, ¿sí? Como matemática, lengua, inglés, ciencias sociales y naturales. Las 5 materias que son básicas, ¿sí? Además, va a tener el primer módulo de la formación orientada, que estas materias van a tener que ver con el bachiller con el que estoy trabajando. Si esto es un bachiller en ciencias sociales, las materias van a ser unas, pero si es un bachiller en ciencias naturales, las materias van a ser otras. O si es un bachiller en educación y las materias de la formación orientada van a ser otras. ¿Sí? Entonces, si este estudiante que viene de secundaria tiene aprobadas las materias básicas de tercer año, eso se va a corresponder con esta parte, con este primer contexto problematizador del tercer módulo de la formación básica, pero no con todo el año. La correspondencia es tercero y cuarto de la formación básica de secundaria se corresponde con el módulo 3 de la formación básica de SENS. El quinto año de la formación básica de secundaria se corresponde con el módulo 4 de la formación básica de SENS. ¿Está? Un matete, profe. ¿Qué quiere que le diga? Vamos otra vez. Esto es lo que más les tiene que quedar, por eso se los repito y quiero que Sí, queden con títeres mejor. Sí. con no sé si manzanas. títere, Les voy a pero hacer un dibujito de manzanas. A ver. vaya más despacito. Con los Teletubbies Espere mejor. diga una palabra, espere que razonemos 15, 20 minutos y después la... Les voy a poner esta estructura que no tiene los nombres de los espacios de la orientada. Ay. Primer Peor todavía. módulo del año 1, año primero, ciclo básico. Primer módulo de formación básica, que es todos estos dos contextos, se corresponde con el primer año de bachiller de cualquier escuela orientada, técnico profesional o de educación artística. ¿Sí? Sí, hasta ahí bien. O sea, los cuatro, o sea, perdón, los dos módulos, módulo 1, módulo 2. No. ¿Sí? No, Módulo 1 se corresponde con el primer año Ah, de Claro. secundaria. O sea, primer año. yo tengo aprobado esto y en secundaria tengo aprobado esto. Ajá. ¿Está? Claro. Ujú. Si yo en SENS
¿tengo aprobado esto también? O sea, tengo esto. Y esto, en secundaria, tengo aprobado esto y esto. ¿Sí? Ajá. Esto es movilidad para cualquiera de los lados. O sea, si yo en el bachiller de secundaria tengo aprobado primero y segundo año, entonces en SENS voy a tener aprobado módulo 1, módulo 2. Todo el primer año. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, hasta ahí bien. Hasta ahí va. Hasta ahí nomás, listo. Ya está. Ahora, si yo tengo en secundaria aprobado la parte básica del tercero, eso se corresponde con este pedacito, solo un contexto del tercer módulo de formación básica. ¿Sí? El tercer año se corresponde con un solo contexto o con un solo semestre, para que les quede claro, con un solo semestre del módulo 3 de la formación básica. ¿Sí? Que Si el sería el primer estudiante, semestre de segundo, ¿así sería? claro, Claro. si el estudiante tiene además aprobado el cuarto año básico, la parte básica, esta parte que está en blanco, tiene aprobado el cuarto año de la parte básica, entonces en SENS va a tener además este semestre del módulo 3. O sea, que si ese estudiante de secundaria tiene aprobado hasta cuarto año de la parte básica, en SENS eso se corresponde con el módulo 3 de la formación básica aprobada. ¿Está? Después vemos las materias de la orientación, porque Profe, si ese chico... No entendí lo último. Lo último yo tampoco. No entendí. Si el chico tiene aprobado las materias básicas del cuarto año, obviamente, las materias básicas del tercer año y las de segundo y las de primero, en SENS, ¿eso a qué corresponde? Corresponde darle por aprobado todo el primer año y el módulo 3 de formación básica. O sea que un chico que viene de una escuela secundaria con un analítico incompleto y tiene aprobada la parte básica del cuarto año, va a tener aprobado el módulo 3 de formación básica del segundo año de SENS. Y pasaría y lo escribimos módulo 1, formación orientada. En realidad, las materias de la formación orientada le quedan como equivalencia. Y ya vamos a ver más adelante, que, porque lo vamos a si el chico tiene cuarto año de secundaria aprobado, yo lo voy a inscribir en el tercer año de él. ¿Tercer año? Claro. Lo voy a inscribir en tercer año. Sí. Y las anteriores son todas equivalencias. Claro, las de la orientación son equivalencias. Siempre que no sean la misma modalidad, porque por ahí él venía de un bachiller en ciencias naturales y yo también tengo un bachiller en ciencias naturales, entonces algunas materias por ahí las tiene aprobadas. Si es el mismo bachiller, y vamos a tener que ver las materias de tercero y las materias de cuarto y cuáles le van a quedar aprobadas o no. ¿Se entiende? Sí, ahí. Ponele. De todas maneras, la idea era que Carolina, fuéramos leyendo la resolución, que ustedes tuvieran idea, y esto como tarea para la semana que viene. Para la semana que viene,
Yo he tratado como de irles aliviando algunas cosas, pero necesito que terminen de leer esta resolución y ya vamos a trabajar en la parte práctica de las equivalencias, que tiene que ver más con esta parte, con los archivos que les he subido, por eso se los quería mostrar. Necesito que terminen de leer toda esta parte. Y esto, como para que ustedes sepan, es una resolución de equivalencia. Así ustedes van a ver en los legajos de los estudiantes la resolución de equivalencia. Y la semana que viene vamos a trabajar con las partes de esta resolución de equivalencia. Esta sería la parte inicial, la parte central y la parte final. Esto es una equivalencia de media de un bachiller. Fíjense que tiene 5 años. Y lo que sigue es la equivalencia de SENS. Esto es de SENS. Fíjense que tiene 3 años. Y en estos años tenemos módulo 1 de formación básica, módulo 2 de formación básica, módulo 3 de formación básica que es anual y el módulo 1 de formación orientada, todo que se corresponde con el segundo. Y después tenemos el tercer año con el módulo 4 de formación básica y el módulo 2 de formación orientada. Tal cual marca la estructura que hemos estado viendo. Esta es la parte final del equivalencia. Les muestro rápidamente esa... A ver, vamos a poner escape. Vamos a dejar de compartir. Voy a volver a la meeting. Y ahora sí, ya lo último que les digo, después de 1 hora y 30 de clase, primero, necesito que lean lo que queda de la resolución de esta normativa, que es muy importante. Lo que queda ya son, todo lo que hemos leído hasta ahora son cosas muy importantes. Lo que queda son detalles, como por ejemplo lo que es una equivalencia de extranjeros, quién la realiza, porque es importante que ustedes sepan en el caso de que les llegue un alumno que viene de otra provincia o que viene de otro país, ¿qué deben hacer en esos casos? ¿Sí? O sea que la clase que viene vamos a hablar, así nos vamos a tomar 20 minutos para hablar de esos temas, ¿sí? Pero las preguntas las van a hacer ustedes, por lo tanto tienen que leer el material, no hay otra. Lean lo que queda de la resolución, van marcando y punteando aquellas cosas que no entienden y las charlamos la clase que viene. Ese sería el trabajo para la próxima clase. Con respecto a la práctica específica de equivalencia, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Ahí me voy a ver cómo hacemos para tener un tipo pizarra y que yo pueda ir escribiendo y ustedes viendo y haciendo los ejemplos. Y vamos a hacer un trabajo práctico con respecto a distintas situaciones que se pueden dar, porque básicamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? En el caso de que les llegue a un estudiante, que ustedes son preceptoras de SENS o preceptoras de media, ¿cuáles son los estudiantes que puedo recibir? ¿Cuáles no? Según el plan de estudio que tengo, porque puede ser que yo trabaje en una escuela técnica. ¿Y a dónde lo inscribo a ese estudiante? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno, eso todo lo vamos a ver la semana que viene y vamos a ir haciendo ejemplos y vamos a ir trabajando con esos ejemplos, porque en realidad eso es lo que ustedes tienen que saber hacer. Es lo que yo les voy a pedir en la evaluación. Cuando les haga la evaluación, lo que voy a hacer es plantearles un caso. Usted tiene esta certificación. ¿A dónde inscribe este estudiante? Sencillo. Claro, vino un chico de Checoslovaquia con el jardín aprobado. ¿A dónde lo metés? Claro, más o menos así. Muy bien. ¿Cómo me conocés? Demasiado.
Bueno, mis chiquis, yo sé que es algo complejo, enredado, pero les digo, es normal que no tengan el total de las ideas claras. Esta clase igual queda grabada por si la quieren ver nuevamente. Se las voy a subir como siempre hago al grupo. Queda también en mi canal porque me es más sencillo subirlo al canal de YouTube para que quede allí. Es más fácil el video subirlo allí. Si lo necesitan ver, lo tienen disponible. Pero además les ruego que por favor se sienten a leer la normativa, se sienten a leer la resolución y van a ver que en la medida que vayan haciendo la lectura de la resolución van a ir encontrando más detalles y van a ir como encuadrando mejor las cosas. Una cosa que les quería mostrar, esto es un libro matriz. Como para que se den cuenta, no sé si allí alcanzan a ver. Este es el encabezado. Se utiliza una hoja por cada estudiante. Se hace el detalle de todos los años que tiene este estudiante y de las materias que han obtenido. Si ustedes, no sé si alcanzan a ver ahí, verán que no tiene notas en este primer año, porque este primer año queda aprobado por equivalencia. Esto es un libro matriz de un CENS, ¿sí? Es el libro 1, este es el folio 61, ¿ven que ahí tiene el número de folio? Sí. Sí. Esto, la semana que viene les voy a mostrar lo que es un libro índice para que se ubiquen, pero básicamente va por abecedario y se va ingresando los datos de los estudiantes que se cargan acá en el libro matriz. ¿Está? Profe, le hago una pregunta con respecto al libro matriz. Sí. En el libro matriz, cuando el estudiante se va, ¿el libro matriz se le coloca pase a otra escuela? No necesariamente, ¿O no? porque el estudiante puede volver. Ah, no se En coloca el nada, anual ni se coloca. cierra, ni nada. No. Ah, en el anual. Ajá. Se queda hasta donde llegó, digamos, el alumno. Ajá. Hasta donde llegó el alumno. Claro, pues en ese caso también puede hacer lo de las equivalencias, de que se cambia a otra escuela para no repetir y después vuelve para estar con sus compañeritos. Claro. Y entonces ahí yo voy a tener que hacer una resolución de equivalencia para darle por aprobado los espacios que haya aprobado en la otra escuela, las de la básica. Lío, ¿ah? Hermoso. Vamos a tener de esos casos. Igual, me han dado grandes ideas. No. Bueno, niños, que tengan una linda semana. Ahí en el aula virtual les subí los 2 documentos que les mostré ahora al final, que son las resoluciones de equivalencia, y les subí los boletines que tienen 15 días de acá en adelante. No lo pueden entregar hasta la semana que viene. Cerré la fecha para que no puedan entregar hasta la semana que viene. Si los quieren ir haciendo, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, vamos charlando, ¿sí? Ok. Les mando 1000 besos y que tengan una excelente semana. En un rato les paso el link del video, ¿sí? Listo, nos vemos, profe. Felices Nos fiestas. vemos.